Imagina esto, una mujer que creyó tenerte seguro, de pronto siente el vacío que dejó tu ausencia. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay rastros tuyos, solo el eco de lo que un día fue su poder sobre ti. Y en ese silencio, algo cambia dentro de ella. El control que antes disfrutaba se convierte en una punzada de incertidumbre. Empieza a preguntarse si te perdió para siempre. Lo que antes era indiferencia, ahora se transforma en curiosidad, luego en nostalgia y finalmente en deseo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es lo que realmente siente una mujer cuando comprende que te perdió. No es solo tristeza ni culpa, es un terremoto emocional que la hace mirar hacia atrás y entender que lo que dejó ir era mucho más valioso de lo que imaginaba. Este video no es para los que buscan venganza, sino para los que quieren entender el poder del silencio, del desapego y del cambio interior. Porque cuando ya no te necesita, pero te recuerda, es cuando tu ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi ausencia tiene poder. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Tu ausencia dice más que tus palabras. Cuando te ausentas con calma y conciencia, algo poderoso ocurre. Ya no estás buscando atención ni demostrando nada, simplemente estás retirando tu energía, esa misma que antes mantenía viva la conexión. Es ahí cuando comienza el verdadero contraste. Tu silencio se vuelve más elocuente que cualquier explicación. Quien antes te tenía como algo seguro, empieza a notar el vacío. No porque desapareciste físicamente, sino porque ya no estás disponible emocionalmente. Esa diferencia genera un eco mental, una necesidad inconsciente de volver a sentir tu presencia. El cerebro humano está programado para buscar equilibrio y validación. Cuando algo constante se retira de repente, el sistema emocional entra en alerta. La dopamina, relacionada con la recompensa, disminuye y eso provoca una sensación de pérdida. Entonces, la mente empieza a buscar razones, recuerdos, cualquier cosa que explique por qué ya no estás ahí. La ausencia se convierte en un espejo donde la otra persona ve con claridad lo que antes no valoraba. Ese proceso biológico es también un despertar psicológico. Nadie entiende el valor de una presencia hasta que el silencio ocupa su lugar. Tu retirada debe ser silenciosa, firme y digna. No se trata de manipular, sino de sanar, de dejar de invertir energía en quien no la aprecia. La fuerza no está en confrontar, sino en detener el flujo de atención que alimentaba la dinámica. Cada vez que te alejas con serenidad, dejas que la otra persona enfrente su propio reflejo. Ya no puede culparte ni distraerse con tus reacciones, tiene que escuchar el ruido de su propio vacío. Ahí es donde la conciencia comienza a doler. Mientras tanto, tu trabajo es reconstruirte, no desde la necesidad de demostrar, sino desde la decisión de crecer. Enfócate en tu cuerpo, en tu mente, en tus hábitos. Transforma la energía que antes dirigías hacia esa persona en progreso personal. Cada mejora, cada paso que das sin mirar atrás es una declaración silenciosa de poder. No necesitas mostrarlo, porque la energía del cambio se percibe incluso a la distancia. Tu ausencia se vuelve magnética porque está cargada de propósito. Es importante entender que el silencio no es vacío, sino presencia contenida. Es la pausa que revela quién realmente tiene control emocional. Mientras más te resistes a reaccionar, más descolocas a quien esperaba tu atención inmediata. Esa pausa no es debilidad, es dominio. Quien domina su impulso, domina la narrativa. Y quien domina la narrativa, termina controlando la historia. Cuando desaparece sin rabia ni explicaciones, algo en el otro se desestabiliza. El ser humano busca coherencia y tu serenidad rompe el patrón. Esperaban drama, confrontación, palabras, pero tú ofreciste calma, y esa calma confunde.
En ese momento, la otra persona comienza a revivir los instantes compartidos, los gestos, los detalles, porque el cerebro, al no recibir más estímulos actuales, busca material en la memoria para llenar el vacío. Esa es la trampa del recuerdo. Cuanto más te buscan en el pasado, más presentes te vuelves en su mente. No subestimes el poder del desapego emocional. Es la forma más elevada de respeto hacia ti mismo. No bloquear, no insistir, no reclamar. Simplemente retirarte con la paz de quien entendió que no se puede forzar la reciprocidad. Cuando dejas de pelear por ser visto, te conviertes en una visión imposible de olvidar, porque el silencio que proviene de la conciencia no duele, sana, y el vacío que deja, enseña. Desde la filosofía estoica, la ausencia consciente es una manifestación de autocontrol. No se trata de castigar al otro, sino de demostrarte a ti mismo que tu valor no depende de la validación ajena. El sabio no persigue, se perfecciona. No exige presencia, se convierte en alguien cuya ausencia pesa. Tu crecimiento en silencio no solo te eleva, también redefine la percepción que el otro tenía de ti. Quien un día pensó que siempre estarías disponible, comienza a comprender que el acceso a ti era un privilegio. Mientras tú avanzas, ellos retroceden en sus pensamientos. Tu calma se convierte en su inquietud, tu paz en su desvelo. Y ese es el momento en el que el equilibrio se invierte. Tú sanas, ellos despiertan. Tú te liberas, ellos se enfrentan al eco de lo que dejaron ir. Tu ausencia deja de ser un vacío para convertirse en una lección imposible de ignorar. Número 2. El silencio hace que vea tu valor. El arrepentimiento siempre llega cuando el silencio se mantiene firme. Es una fuerza invisible que no necesita palabras, porque habla desde la ausencia, desde ese espacio donde antes existía tu presencia constante. Cuando alguien se acostumbra a tenerte cerca, a tu atención, a tu energía, no percibe su valor real hasta que deja de sentirla. El ser humano tiende a dar por hecho lo que tiene asegurado, y solo en la pérdida se despierta la conciencia de lo que realmente importaba. Es entonces cuando el silencio se convierte en un espejo implacable, donde la otra persona se ve reflejada junto a todo lo que dejó escapar. El arrepentimiento no surge de la nostalgia inmediata, sino del contraste entre lo que fue y lo que ya no está. Es la mente buscando respuestas donde ya no hay diálogo. Es el intento desesperado de revivir lo que el ego destruyó por descuido. Cuando una mujer se da cuenta de que tu atención ya no la sigue, de que tu mirada ya no la busca, su mente comienza a trabajar en silencio, pero sin descanso. Se pregunta en qué momento se rompió la conexión. Recuerda tus gestos, tus palabras, tus actos de entrega que antes ignoraba. Ese proceso no lo puedes acelerar ni controlar, pero ocurre inevitablemente cuando decides desaparecer con dignidad. El arrepentimiento tiene una raíz psicológica profunda. El cerebro odia el vacío emocional. Cuando alguien importante desaparece, el sistema de recompensa que se activaba con su presencia se apaga, y eso genera una sensación de pérdida. No es solo emocional, es biológica. La dopamina disminuye, la ansiedad aumenta, y la mente intenta reconstruir el vínculo perdido, buscando en los recuerdos lo que antes daba placer o estabilidad. Es una búsqueda que no tiene fin, porque el silencio impide cualquier cierre inmediato. Esa ausencia se convierte en un eco que golpea la mente una y otra vez, recordando lo que se dejó ir. En ese momento, la persona no extraña tus palabras, sino lo que representabas: calma, apoyo, comprensión, energía. El silencio la obliga a mirar sin distracciones, sin excusas. Cada vez que repasa lo ocurrido, la culpa se mezcla con la añoranza y surge una claridad dolorosa. Ya no puede volver atrás, pero ahora entiende lo que perdió. Es el castigo natural de quien no valoró a tiempo y la lección más grande para quien supo retirarse sin resentimiento. Tu papel no es interrumpir ese proceso. No intentes suavizar su carga, no intentes explicar lo que ella misma debe descubrir. Cuando intervienes, le das alivio temporal y le quitas la oportunidad de enfrentar la realidad de su pérdida. El silencio es el juez más sabio,
porque no discute, no defiende, solo muestra. Deja que ella se encuentre con su propio remordimiento, que su mente, sin tus palabras, reconstruya lo que destruyó. Esa es la verdadera enseñanza. No hacer nada también es una forma de actuar. Mientras tanto, tú avanzas, no desde el orgullo, sino desde la serenidad. Cada paso que das sin mirar atrás fortalece tu presencia interior. Ya no necesitas ser comprendido, porque entendiste que tu valor no depende de su reconocimiento. Ese desapego te libera, y esa libertad, paradójicamente, es lo que más la impacta, porque mientras tú sanas y floreces, ella siente que su mundo se contrae. El contraste entre tu crecimiento y su estancamiento es lo que hace que el arrepentimiento sea tan agudo. Desde el estoicismo se enseña que no debemos buscar la validación en los demás, sino en la coherencia con nuestros principios. El sabio no se lamenta por lo que pierde, porque entiende que nada externo le pertenece realmente. El valor está en mantener la calma, mientras el mundo exterior reacciona. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y cuando tú eliges pensamientos de serenidad, mientras el otro se ahoga en culpa, ya ganaste sin pronunciar una sola palabra. Tu silencio no es castigo, es respeto hacia ti mismo. No necesitas demostrar tu valor, porque el tiempo y la ausencia lo harán por ti. Ella lo sentirá en cada momento de soledad, en cada recuerdo que aparezca sin previo aviso. Esa sensación de vacío será el reflejo exacto de tu ausencia. Y cuando intente buscarte, ya no encontrará al mismo de antes, porque el silencio no solo la transformó a ella, también te elevó a ti. El arrepentimiento llega tarde para quien no supo ver, pero justo a tiempo para recordarte lo que vales. Tu silencio se convierte en el lenguaje más poderoso, el que no se olvida, el que deja huella sin pronunciar nada. Mientras tú vives en paz, ella se enfrenta a su propio eco, comprendiendo finalmente que el valor que perdió era el tuyo, y que ninguna palabra podrá llenar el vacío que dejaste al irte con dignidad. Número 3. Si no cedes, vuelve. Cuando alguien intenta reconectar contigo después de haberte perdido, rara vez lo hace por amor genuino. Lo hace porque su mente no soporta la idea de haber perdido el control emocional que tenía sobre ti. El silencio, tu calma, tu distancia, se convierten en un espejo que refleja su falta de poder. Y ese reflejo duele más que cualquier palabra. No busca volver a ti, busca volver a sentirse importante. Lo que intenta restaurar no es el vínculo, sino la sensación de dominio que una vez disfrutó cuando tú reaccionabas ante su presencia. El ser humano, por naturaleza, busca validación. Cuando alguien pierde esa fuente de aprobación constante, su cerebro entra en un estado de alarma. Biológicamente, el sistema de recompensa necesita restablecer la sensación de control. Por eso puede enviarte mensajes ambiguos, comentarios sutiles o indirectas disfrazadas de interés. Pero detrás de esas palabras no hay un corazón arrepentido, sino un ego herido. Lo que quiere comprobar es si todavía puede provocarte una reacción, si aún tiene el poder de alterar tu paz. Ese es el verdadero motivo oculto detrás de muchos intentos de reconexión. Cada vez que respondes desde la emoción, le devuelves ese poder. Pero cuando eliges el silencio o la serenidad, le quitas el terreno donde solía dominar. Tu calma se convierte en una pared impenetrable que desarma cualquier intento de manipulación emocional. Ahí es donde empieza el verdadero cambio de roles. Ya no eres el que espera, eres el que observa. Ya no eres el que reacciona, eres el que decide. Ese control emocional es lo que realmente marca la diferencia entre quien evoluciona y quien repite los mismos patrones. Tu indiferencia no es venganza, es sabiduría. No se trata de ignorar por orgullo, sino de proteger tu equilibrio, porque responder a cada estímulo es entregar tu poder al otro. La madurez emocional consiste en entender que no todo lo que busca tu atención merece tu energía. Cuando mantienes la calma, cuando no caes en provocaciones, estás enviando un mensaje mucho más fuerte que cualquier respuesta impulsiva
Has aprendido a dominarte, y eso psicológicamente desconcierta a quien antes creía tener el control. Esperaba verte débil, confundido, dispuesto a ceder ante una mínima muestra de interés. Pero lo que encuentra es silencio, coherencia, estabilidad. Y frente a esa energía, su mente se desordena. Porque lo que una vez era fácil de manipular, ahora se ha convertido en un muro de serenidad. En ese punto, la reconexión deja de ser posible, porque ya no eres el mismo. Has aprendido a no depender de la validación ajena. Cada gesto de calma que mantienes, cada palabra que decides no decir, fortalece tu posición interior. Estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso. Mi paz no está en venta. Y cuando tu paz se vuelve prioridad, cualquier intento de control externo se disuelve. No necesitas demostrar nada, no necesitas justificarte. La fuerza no está en reaccionar, sino en permanecer inquebrantable mientras el otro intenta descifrar tu silencio. Cuando la otra persona percibe que ya no tiene ese efecto sobre ti, algo se rompe dentro de ella. No porque te haya perdido físicamente, sino porque ya no puede manipular tu atención emocional. Esa es la verdadera pérdida que más duele. Perder el control sobre quien alguna vez reaccionaba con intensidad. Tu serenidad es la confirmación de que has superado el juego. Y lo más impactante es que no lo hiciste con palabras, lo hiciste con tu presencia contenida. Desde el estoicismo, se enseña que el dominio propio es el mayor triunfo del ser humano. El sabio no busca controlar a los demás, sino controlarse a sí mismo. No reacciona ante provocaciones, porque entiende que la emoción sin razón es esclavitud. Ser libre es decidir cómo respondes, incluso cuando te provocan. Marco Aurelio lo resumía así: el poder sobre uno mismo es el poder más grande que existe. Cuando eliges no reaccionar, estás reclamando ese poder. Ya no eres el producto de tus emociones, sino el maestro de ellas. Y eso transforma completamente la dinámica. Quien intenta manipularte se enfrenta a algo que no puede controlar: tu serenidad. En ese momento, el juego se invierte. El que antes dependía de tus reacciones, ahora depende de tu silencio. Tu calma se convierte en una lección que no necesita ser explicada. Mientras el otro busca tu atención, tú encuentras paz. Mientras intenta reabrir heridas, tú fortaleces tus límites. Y ahí está la victoria más silenciosa y más profunda: demostrar, sin decir nada, que tus emociones ya no pertenecen a nadie más que a ti. Porque cuando dominas tu mente, ninguna manipulación externa tiene poder sobre tu alma. Número 4. Los recuerdos se vuelven su castigo. Cuando el silencio se instala y la distancia se vuelve permanente, los recuerdos empiezan a volverse su propio castigo. Lo que antes era un refugio de ternura y conexión, ahora se transforma en un espejo que duele. Cada canción que alguna vez compartieron, cada lugar que solían visitar, cada aroma que flotaba entre ustedes, deja de ser una experiencia y se convierte en una punzada constante. Es ahí donde la mente, incapaz de aceptar la pérdida, comienza a crear su propio laberinto emocional. Ya no eres tú quien le hace falta, es la sensación de lo que eras, la imagen mental que la acompaña en silencio. Lo que duele no es tu ausencia física, sino la imposibilidad de volver a ese momento que ya no existe. El cerebro humano tiene la tendencia a asociar recuerdos con emociones. Cuando alguien importante desaparece, el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, busca mantener viva la conexión, recreando imágenes, sonidos y sensaciones que alguna vez generaron placer. Pero cada intento por revivir lo perdido solo aumenta el sufrimiento. El pasado se convierte en un ancla. Mientras más intenta escapar de esos pensamientos, más profundiza en ellos. Los recuerdos se convierten en su propia cárcel mental, un espacio donde lo que fue se repite sin descanso. Esa es la paradoja del apego. Mientras más te aferra, más sufre. Nada es más devastador que la conciencia tardía. Cuando la otra persona se da cuenta de que ya no estás, no por enojo sino por evolución,
cada recuerdo deja de ser dulce y se vuelve amargo, porque ya no hay acceso a ti, porque el tiempo no puede desandar lo vivido. En ese punto, los recuerdos se transforman en su propia forma de tortura emocional. El alma se llena de y si no te hubiera dejado ir, y si te hubiera escuchado más, y si hubiera entendido antes tu valor. Pero los y sí no cambian el pasado, solo prolongan el sufrimiento. Mientras tanto, tú avanzas, no porque no tengas memoria, sino porque aprendiste a no quedarte viviendo en ella. Comprendiste que el pasado cumple una función, enseñarte, no encadenarte. Cada recuerdo puede servirte como aprendizaje, no como herida abierta. Y esa diferencia marca el límite entre quien se estanca y quien evoluciona. Tú no rechazas los recuerdos, los transformas en sabiduría. Ella, en cambio, intenta vivir en un eco. Ese eco se apaga cada vez que su mente choca con la realidad, que lo que fue ya no volverá. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento no proviene de las cosas, sino de la forma en que las interpretamos. Epicteto decía que lo que nos hiere no es lo que ocurre, sino cómo decidimos pensarlo. Cuando alguien se aferra al pasado, está luchando contra la naturaleza misma del tiempo. No acepta lo inevitable, y esa resistencia se convierte en dolor. El recuerdo deja de ser una imagen y se vuelve una herida perpetua. Solo quien acepta puede sanar, porque la aceptación no borra lo vivido, lo libera de su poder destructivo. Aceptar no significa olvidar, significa mirar atrás sin que el corazón tiemble. Significa entender que cada persona, cada experiencia tuvo su propósito, que el ciclo terminó y que lo único que puedes controlar es tu presente. Si eliges quedarte atrapado en lo que fue, te conviertes en prisionero de tu propia mente. Pero si eliges mirar hacia adelante, el pasado deja de tener poder sobre ti. El dolor se disuelve, el apego se transforma y la libertad empieza a tomar forma dentro de ti. Mientras tú sigues construyendo tu vida en silencio, ella se queda atrapada en su propio museo emocional. Cada recuerdo la visita como un fantasma que no la deja dormir. Intenta llenar el vacío con distracciones, pero la mente siempre regresa a lo mismo, a ti, a lo que representabas, a la paz que no supo valorar. Y lo más irónico es que cuanto más intenta escapar, más se hunde. Porque el recuerdo no la castiga por lo que hiciste, sino por lo que ella perdió. Tu poder no está en recordarle quién eras, sino en demostrar quién eres ahora sin decir nada. Tu avance silencioso, tu calma, tu desapego, se convierten en el contraste más doloroso para quien se quedó anclado en el ayer. Porque mientras tú aprendiste a soltar, ella sigue sosteniendo una cuerda que ya no está atada a nada. Desde el estoicismo, se enseña que la libertad nace cuando dejamos de resistir lo inevitable. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma en que lo interpretas. El sabio no vive del recuerdo, vive del momento. El pasado lo inspira, no lo domina. Y cuando entiendes eso, recuperas tu poder. Porque mientras otros se pierden en el eco de lo que fue, tú caminas ligero, con el alma libre, sabiendo que ningún recuerdo puede ser más fuerte que la paz que habita en el presente. Número 5. Deja el y sí y vive el ahora. Los y sí son los ecos más engañosos de la mente. Llegan en silencio, disfrazados de reflexión, pero en realidad son trampas que te atan al pasado. ¿Y si hubiera dicho otra cosa? ¿Y si él todavía piensa en mí? ¿Y si las cosas pudieran ser diferentes? Cada una de esas frases es una puerta abierta a un laberinto sin salida, una forma sutil que tiene la mente de resistirse a la verdad. No quiere aceptar lo que es, así que se refugia en lo que pudo ser. Pero mientras el cuerpo vive en el presente, la mente queda atrapada en un tiempo que ya no existe. Y es ahí donde comienza el verdadero sufrimiento, en esa distancia entre la realidad y la ilusión que tú mismo alimentas sin darte cuenta. La mente humana busca constantemente cerrar los círculos abiertos. Cuando una historia termina sin respuestas, el cerebro intenta crearlas. Es su mecanismo de defensa ante el vacío emocional.
Por eso imagina escenarios alternos, reescribe diálogos, inventa finales. No lo hace por maldad, lo hace por miedo, porque aceptar la realidad tal como es duele más que imaginar que todavía hay una posibilidad. Sin embargo, esa fantasía no te da paz, te roba energía. Te mantiene conectado a una historia que ya no tiene vida, como si caminaras dentro de un recuerdo que se repite una y otra vez, pero que nunca cambia. Los sí son una forma elegante de resistirte a la aceptación. Cada vez que los piensas, estás alimentando una ilusión. Estás diciéndole a tu mente que todavía hay algo que controlar, algo que salvar, algo que entender. Pero el pasado no se puede modificar y el futuro no se puede construir mirando hacia atrás. Mientras te preguntas, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra forma? El presente se te escapa. Lo real sucede aquí, no en los escenarios que imaginas. Y cada vez que eliges quedarte en ellos, renuncias a tu poder de crear algo nuevo. Séneca lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Porque la mente, cuando no está bajo control, se convierte en un verdugo que repite el dolor para mantener viva la historia. Es como ver una película que ya conoces, esperando que el final sea distinto. Pero nunca cambia, porque lo que pasó ya pertenece al pasado. Aceptarlo no significa resignarte, significa liberarte. Cuando dejas de preguntar, ¿y si?, comienzas a preguntarte, ¿y ahora qué hago con esto? Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la mente o avanzar con conciencia. Cada vez que tu mente empiece a imaginar lo que pudo ser, detente, respira, vuelve al presente, dite a ti mismo: eso ya no existe, pero yo sí sigo aquí. Esa simple frase rompe el hechizo del pensamiento repetitivo, porque te recuerda que tú no eres tu pasado, eres tu capacidad de estar consciente ahora. En ese momento, el poder regresa a ti. Ya no eres la víctima de los pensamientos, eres el observador que decide cuáles valen su energía y cuáles no. Esa práctica, repetida una y otra vez, te enseña a no caer en las trampas de la mente. A veces, el dolor más profundo no proviene de lo que pasó, sino de lo que imaginamos después. Idealizamos, reinterpretamos, justificamos, convertimos el pasado en una obra de ficción donde creemos que podríamos haber cambiado el desenlace. Pero la verdad es más simple. Las cosas ocurrieron como debían ocurrir, porque te enseñaron lo que necesitabas aprender. Lo que duele no es el hecho, es la resistencia a soltarlo. Cuando lo aceptas, la herida se cierra. Cuando lo niegas, se infecta. El estoicismo enseña que la libertad interior comienza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Un sabio no se tortura con el y si, porque entiende que el pasado no está bajo su control. Solo el presente le pertenece, y en ese presente encuentra su fuerza, su serenidad, su claridad. El resto es ruido mental. Epicteto decía que quien domina su mente, domina su destino. Porque el dolor inevitable se disuelve cuando dejas de prolongarlo con pensamientos inútiles. Los y sí no son amor, son apego, no son reflexión, son evasión, son el intento desesperado de tu mente por mantener una conexión que la realidad ya rompió. Pero cuando te das cuenta de eso, cuando observas sin involucrarte, recuperas el poder. Ya no necesitas entender lo que pasó, solo necesitas aceptarlo. La aceptación no borra la historia, la coloca en su lugar atrás, y cuando miras hacia adelante, el presente se abre como un campo limpio, listo para ser habitado. Desde el estoicismo, el sabio entiende que la paz no está en cambiar el pasado, sino en dejar de cargarlo. Así que cada vez que tu mente te diga, ¿y si?, respóndele con la verdad más liberadora: nada de eso importa, porque hoy sigo aquí y tengo el poder de elegir de nuevo. Ahí es donde el sufrimiento se transforma en claridad y el pasado deja de tener poder sobre ti. Número 6. Tu calma despierta sus celos. Cuando alguien te ve avanzar después de haberte perdido, algo dentro de ella se desordena. No es amor, es la sensación de haber perdido el control.
Los celos aparecen como una reacción instintiva del ego que no soporta ver que su ausencia ya no te afecta. Le cuesta aceptar que sigues tu camino con calma, que sonríes sin su presencia, que ya no necesitas su validación para sentirte completo. Esa imagen la descoloca, porque el poder que antes tenías sobre tus emociones se disolvió en el silencio que elegiste. Y el ego, cuando pierde influencia, no busca amor, busca recuperar control. Los celos no son una señal de interés profundo, sino de vulnerabilidad expuesta. Surgen cuando la otra persona se da cuenta de que ya no ocupa el centro de tu atención. De repente, aquello que antes era predecible, tu respuesta, tu búsqueda, tu energía, deja de estar disponible. Es entonces cuando se activa el mecanismo más primitivo del ser humano, el deseo de recuperar lo que le daba sensación de poder. Pero ya no lo hace desde el amor, sino desde la frustración. Verte crecer sin ella le recuerda todo lo que perdió, y sobre todo, lo que no supo valorar. Cada paso que da sin mirar atrás se convierte en una herida para su ego. No porque quiera volver, sino porque al verte avanzar, entiende que ya no tiene poder para detenerte. Es una confrontación silenciosa. Tú con tu serenidad, ella con su vacío. En ese contraste nace la incomodidad. Mientras tú construyes en silencio, ella se queda estancada en pensamientos que giran en torno a ti. No entiende cómo alguien que una vez se desbordaba de emoción, ahora puede caminar en paz, sin necesitar su atención. Pero ese es el poder del desapego. Destruye la dependencia emocional y libera la mente. Tu avance es su espejo. Ver tu estabilidad revela su inestabilidad. Tu calma le recuerda su ansiedad. Tu crecimiento refleja su estancamiento. Esa comparación interna no necesita palabras. Ocurre en silencio, cuando ve que tu vida sigue funcionando sin su presencia. Esa es la parte que más duele. Descubrir que ya no es esencial en la historia que antes protagonizaba. El ser humano teme volverse irrelevante, y cuando siente que ya no tiene control sobre la narrativa, aparece la frustración disfrazada de celos. Por eso puede intentar provocarte, puede subir indirectas, mostrarse con otras personas o tratar de demostrar que está mejor sin ti. Pero no te confundas, esa demostración no es fortaleza, es ruido emocional. Nadie que esté en paz necesita probar nada. Esa necesidad de exhibir felicidad es el síntoma más claro de la falta de ella. Por eso, si respondes, pierdes. Si reaccionas, devuelves el poder. La verdadera victoria está en mantenerte inmóvil ante la provocación, en dejar que el tiempo muestre lo que las palabras no pueden. No se trata de venganza ni de indiferencia forzada, sino de madurez. No necesitas probar tu progreso, porque quien de verdad avanza no tiene tiempo para demostrarlo. Tus acciones, tu disciplina, tu paz interior son las pruebas más contundentes de que ya no eres el mismo. Cada día que eliges no mirar atrás, estás reafirmando tu dominio sobre ti mismo. Ese es el tipo de poder que no se grita, se irradia. Desde el estoicismo, los celos y la frustración son vistos como reacciones del alma que ha perdido control sobre sus emociones. Marco Aurelio enseñaba que nadie puede alterar tu paz sin tu consentimiento. Por eso cuando eliges no reaccionar, estás practicando el mayor acto de poder, el autocontrol. El sabio no busca venganza, busca equilibrio. No necesita probar su valor ante nadie, porque ya lo conoce. Y quien se conoce a sí mismo, deja de ser esclavo de la aprobación ajena. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier respuesta. Tus logros, más elocuentes que cualquier palabra. Y esa calma, esa serenidad imperturbable, es lo que termina confrontando a quien perdió tu atención. Porque en el fondo, los celos no nacen del amor, sino de la comparación. De ver que quien antes dependía, ahora domina. De ver que quien antes esperaba, ahora avanza. Así que no reacciones. No caigas en el juego de mostrar nada.
Mantén la compostura, enfoca tu energía en seguir creciendo, porque el verdadero poder no está en provocar emociones ajenas, sino en no permitir que las suyas alteren la tuya. Cuando logras eso, te vuelves inalcanzable, y quien alguna vez creyó tener poder sobre ti, termina enfrentándose a su mayor miedo: descubrir que tú ya no lo necesitas para sentirte pleno. Según el estoicismo, la libertad emocional surge cuando nadie más tiene control sobre tus reacciones. Ser dueño de ti mismo es el triunfo más grande, porque cuando alcanzas esa calma interior, todo intento de manipularte se desvanece. Y ahí, en ese silencio firme y sereno, es donde resides tú, con el poder completo sobre tu mente, tu vida y tu destino. Número 7. Ser tú mismo te hace único. Ser irreemplazable no es cuestión de suerte, ni de apariencia, ni de intentar destacar para llamar la atención. Ser irreemplazable es el resultado de vivir con propósito, de caminar con la convicción de que tu vida tiene una dirección clara. Cuando dejas de buscar validación y empiezas a construir valor, algo dentro de ti cambia. Ya no compites con nadie, no necesitas compararte ni demostrar nada, porque entiendes que el verdadero poder no está en ser deseado, sino en ser respetado. Y eso solo se logra cuando cada decisión, cada acción y cada pensamiento están alineados con un propósito que te trasciende. El mundo está lleno de personas que viven al azar, que reaccionan a lo que ocurre, que dependen del entorno para sentirse bien. Pero el hombre que vive con propósito tiene algo que nadie más posee: dirección interior. Mientras otros buscan ser vistos, él se enfoca en crecer. Mientras otros buscan impresionar, él se dedica a evolucionar. Esa coherencia es lo que lo vuelve distinto. Es lo que hace que, cuando alguien lo pierde, lo recuerde no por lo que hacía, sino por quién era. Porque la autenticidad no se puede fingir, y la energía de alguien que vive con sentido deja una huella que ningún reemplazo puede borrar. Ser irreemplazable no significa ser perfecto, significa ser consciente. Significa conocerte tan bien que no te pierdes en la necesidad de agradar. Significa tener límites claros, mantener tu palabra y actuar con integridad, incluso cuando nadie te ve. Cuando dominas tus emociones, cuando aprendes a no reaccionar impulsivamente, proyectas algo que escapa a la lógica, calma y poder. Esa combinación es tan rara que se vuelve magnética, porque en un mundo dominado por la inestabilidad emocional, la serenidad es lo que más atrae. Cada vez que eliges no discutir, no justificarte, no rogar, estás reafirmando tu propósito. Estás diciéndole al mundo que tu energía es sagrada, y eso incomoda a quienes viven del drama, a quienes se alimentan de la atención de los demás, porque no pueden controlar a quien no busca aprobación. Tu desapego es tu escudo, tu disciplina, tu lenguaje, tu progreso, tu respuesta. La gente puede reemplazar compañía, pero no puede reemplazar presencia, y la presencia de alguien que vive con propósito no se olvida. El hombre que se conoce a sí mismo y se enfoca en su misión desarrolla una energía distinta. No necesita gritar su valor, lo demuestra con su forma de estar en el mundo. Su mirada tiene dirección, su silencio tiene peso, su actuar tiene coherencia. Y cuando alguien así se aleja, no deja un vacío, deja una lección. Porque quien lo pierde, no solo pierde una persona, pierde una experiencia de estabilidad, de respeto y de profundidad. Tu trabajo no es ser admirado, es ser íntegro. No es ser querido por todos, sino ser fiel a ti mismo. Cada hábito que cultivas, cada lectura que te forma, cada momento de introspección que te da claridad, te aleja de la mediocridad. Ser irreemplazable no se trata de destacarte externamente, sino de fortalecerte internamente. Porque lo que construyes dentro se proyecta fuera. Y cuando tu interior es sólido, nada ni nadie puede derrumbarte. Desde el estoicismo, la irreemplazabilidad nace del autodominio.
Marco Aurelio enseñaba que el verdadero valor de un hombre está en gobernar su mente y no en conquistar a los demás. Quien domina sus impulsos, quien mantiene su serenidad en medio del caos, se vuelve inmune a la manipulación y al miedo. No busca atención, busca sabiduría. No exige reconocimiento, encuentra propósito en el acto de mejorar cada día. Dedica tu energía a crecer, a entrenar tu cuerpo, a nutrir tu mente, a fortalecer tu espíritu. Haz que tu vida tenga dirección, que tus actos reflejen tus valores, que tu presencia inspire respeto. No necesitas convencer a nadie de tu valor cuando tu coherencia lo grita por sí sola. Quien te vea avanzar sin buscar protagonismo, sabrá que está frente a alguien diferente, alguien que no se puede reemplazar con distracciones pasajeras. Ser irreemplazable no es el resultado de ser necesario para otros, sino de ser esencial para ti mismo. Es caminar con la certeza de que, si te vas, dejas un silencio lleno de significado. No porque buscaste impresionar, sino porque representas lo que escasea: disciplina, autenticidad y una calma que no depende de nada externo. Esa es la verdadera fuerza. La que no se ve, pero se siente. La que no se impone, pero transforma. Porque el hombre que vive con propósito no solo deja huella, deja un ejemplo de lo que significa tener poder interior. Número 8. La dignidad vence sin luchar. La dignidad sin venganza es la forma más alta de victoria. No hay nada más poderoso que mantener la calma cuando otros esperan que reacciones. Tu silencio, tu serenidad, tu decisión de no responder con rabia son el golpe más contundente que puedes dar. Porque quien te hiere quiere arrastrarte a su mismo nivel emocional, quiere verte perder el control. Pero cuando eliges no rebajarte, cuando te mantienes firme, sin odio ni resentimiento, destruyes su poder sobre ti. La venganza puede parecer dulce al principio, pero siempre deja un sabor amargo. La dignidad, en cambio, deja paz. Y esa paz es lo que más duele a quien quiso verte caer. El verdadero dominio personal se revela cuando podrías destruir, pero eliges construir. Cuando podrías gritar, pero decides guardar silencio. Cuando podrías vengarte, pero prefieres avanzar. El ego te susurra que necesitas demostrar algo, que mereces una revancha, que debes hacerle sentir lo que tú sentiste. Pero el alma sabia sabe que ninguna venganza se compara con la tranquilidad de seguir adelante sin ensuciar tus manos. La mejor respuesta siempre será el éxito, la calma, el progreso que alcanzas sin pronunciar una sola palabra. Cada vez que alguien te provoca, te ofrece un trato invisible, perder tu centro a cambio de tener la última palabra. Pero si aceptas, pierdes más de lo que ganas. El estoicismo enseña que quien domina su reacción, domina la situación. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y cuando eliges la serenidad sobre la rabia, la reflexión sobre la impulsividad, estás ganando una batalla interior que vale más que cualquier enfrentamiento externo. Porque no se trata de quién hiere más fuerte, sino de quién permanece en paz mientras el otro se desmorona. No responder no es debilidad, es sabiduría, es tener la claridad suficiente para entender que algunas provocaciones son trampas emocionales. Cuando alguien actúa desde la culpa o el orgullo, su intención no es resolver, sino arrastrarte a su caos. Si reaccionas, le das la validación que busca. Pero si mantienes la calma, lo obligas a mirarse en su propio reflejo. Tu silencio se convierte en un espejo donde la otra persona enfrenta su propio desorden interno. Esa incomodidad es más efectiva que cualquier reproche. La respiración es tu primera defensa. Cuando sientas la tentación de contestar, detente. Respira profundo. Observa lo que estás sintiendo sin dejarte llevar. Esa pausa, aunque parezca pequeña, es el espacio donde el alma se fortalece. En lugar de canalizar la energía hacia el conflicto, redirígela hacia algo que te haga crecer. Entrena, escribe, estudia, trabaja. Convierte el impulso en progreso.
Cada vez que eliges mejorarte en vez de responder, estás transformando una ofensa en una oportunidad. Esa es la alquimia emocional que solo dominan los sabios. Evita caer en la necesidad de demostrar tu poder públicamente. No subas indirectas, no publiques mensajes para que los vea. Cada vez que lo haces, pierdes una parte de tu autoridad interna. Deja que tus actos hablen, deja que tu serenidad se note. Porque mientras tú sigues avanzando, el otro sigue atado a su propio conflicto. No hay castigo más grande que ver que su intento por afectarte fue inútil, que su ausencia no te destruyó, que su desprecio no te detuvo, que su traición no te rompió. Desde el estoicismo, la dignidad es un escudo. Marco Aurelio enseñaba que nadie puede degradarte sin tu consentimiento. El sabio no busca revancha, porque entiende que la justicia más profunda es la que impone el tiempo. No es tu tarea vengarte, es tu tarea mantener tu integridad. Lo que el otro hizo habla de él, no de ti. Pero cómo respondes habla de tu carácter. La verdadera superioridad está en no necesitar ganar una discusión, porque ya ganaste la guerra interior, la de dominar tus emociones. Cuando eliges la calma, estás enviando un mensaje claro al universo. Tu paz no está en venta. Y esa es la victoria más contundente, porque quien logra mantener la dignidad frente a la provocación demuestra que su poder no depende de lo que el otro haga. La otra persona puede confundirse, puede intentar provocarte más, puede incluso fingir indiferencia, pero en el fondo sabe que perdió el control. Mientras tú conservas tu centro, ella se derrumba dentro de sí misma. Ser digno sin vengarte es la forma más elegante de cerrar un ciclo. No porque no te importe, sino porque entendiste que ninguna herida se cura desde la rabia, que la venganza es una reacción del ego, pero la calma es una decisión del alma. Y cuando eliges la calma, eliges libertad. Desde el estoicismo, esa es la enseñanza más pura. El hombre sabio no busca vencer a los demás, sino vencerse a sí mismo. Y quien logra eso, ya ganó todas las batallas. Número 9. Tu cambio es la mejor respuesta. Tu transformación personal es el cierre más poderoso que puedes ofrecer. No necesitas explicaciones, ni venganza, ni discursos, porque cuando cambias, todo cambia. La persona que una vez te dio por sentado, se queda mirando algo que ya no puede alcanzar, tu nueva versión. Esa evolución no surge del rencor, sino de la decisión de no quedarte donde te rompieron. Es el acto más silencioso y más contundente de todos: crecer. No para demostrar nada, sino para liberarte del pasado. Porque no hay castigo más profundo para quien te perdió que ver que tu ausencia no te destruyó, sino que te hizo más fuerte. El dolor es energía pura, y quien aprende a transformarlo, deja de ser víctima. Cuando canalizas la frustración, el rechazo o la indiferencia hacia tu desarrollo físico, mental y emocional, algo dentro de ti se enciende. Ya no buscas que te entiendan, ni que te valoren, porque entendiste que tu valor no se discute, se demuestra. Cada entrenamiento, cada libro leído, cada hora de trabajo silencioso se convierte en una declaración de independencia. Te construyes con la disciplina que antes dedicabas a entender a otros. Y cuando lo haces, tu energía cambia por completo. Te vuelves alguien que no persigue, sino que atrae. La transformación no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso constante, diario, que requiere voluntad incluso cuando no hay motivación. Hay días en los que la mente te pedirá rendirte, recordarte el pasado, hacerte dudar. Pero ahí es donde se define el nuevo tú en la constancia, en mantenerte fiel a tu progreso cuando nadie te aplaude, en seguir levantándote una y otra vez sin esperar reconocimiento. Esa es la clase de fuerza que no se puede fingir, la que nace del silencio, de las caídas, del dolor que ya no te domina, sino que te impulsa. Cuando esa persona te vea, no reconocerá a quien dejó atrás. Notará tu mirada más serena, tu postura más firme, tu presencia más segura. No porque estés intentando impresionar, sino porque te convertiste en alguien completo.
y ese contraste duele más que cualquier venganza, porque ya no puede conectar contigo en el mismo nivel emocional. La energía cambió, el poder cambió, tú cambiaste, y lo que una vez fue posible, ahora pertenece a otra dimensión. Tu crecimiento se convierte en la línea divisoria entre lo que eras y lo que eres. No necesitas demostrarlo públicamente. No hace falta subir cada logro ni presumir cada avance. El cambio auténtico se nota sin esfuerzo. Las personas sienten cuando alguien ha hecho el trabajo interno. Lo ven en la calma con la que hablas, en la claridad de tus decisiones, en la ausencia de rencor en tu voz. Tu silencio se vuelve más elocuente que cualquier palabra, porque no hay mayor prueba de poder personal que la serenidad. Y esa serenidad se gana con cada paso que das en dirección a tu mejor versión. Desde el estoicismo, la transformación es la forma más elevada de respuesta ante la adversidad. Los estoicos enseñaban que la única venganza digna es el crecimiento, porque no degrada a nadie, sino que te eleva a ti. No se trata de demostrar superioridad, sino de convertir el sufrimiento en sabiduría. Marco Aurelio decía: lo que te impide te impulsa, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Así funciona la evolución interior. Tomas el obstáculo y lo conviertes en combustible. Y cuando lo logras, dejas de depender del pasado para avanzar. Haz de tu progreso tu prioridad. Entrena tu cuerpo no solo por estética, sino por disciplina. Lee no solo para acumular información, sino para expandir tu mente. Aprende a disfrutar de la soledad, a meditar, a escribir tus pensamientos, a trabajar en tus metas con propósito. Cada pequeño avance te aleja de la versión que necesitaba validación y te acerca a la que se basta a sí misma. Mide tu progreso no por lo que logras, sino por cómo reaccionas ante la vida. Si ya no explotas, si ya no te derrumbas, si ya no suplicas, estás creciendo. Y cuando ese crecimiento se consolida, ya no hay vuelta atrás. La persona que te perdió puede intentar volver, pero no podrá encontrar lo que conocía, porque esa versión ya no existe. En su lugar está alguien más consciente, más centrado, más sereno, alguien que no busca cerrar un ciclo con palabras porque lo cerró con hechos. Y eso es lo que realmente impacta, la diferencia entre quien se quedó estancado y quien siguió avanzando. Según el estoicismo, quien domina su mente domina su destino. Y tú, al transformar el dolor en poder, alcanzas el dominio más grande que existe, el de ti mismo. Ya no necesitas ganar una discusión ni obtener reconocimiento. Tu evolución es la respuesta, tu serenidad la prueba, tu crecimiento la venganza más elegante. Porque al final, el cierre más definitivo no es cuando el otro se arrepiente, sino cuando tú ya no lo necesitas para sentirte completo. Número 10. Cuando te calmas, recuperas el control. El desapego emocional no significa que dejes de sentir, significa que aprendes a no depender. Es la forma más pura de poder, porque cuando ya no necesitas nada externo para sentirte completo, nadie puede manipularte. Dejas de ser una marioneta de tus emociones, dejas de estar a merced de los cambios de actitud de alguien más. Es ahí cuando tu energía cambia. Ya no reaccionas, observas, ya no suplicas, comprendes. Ya no buscas convencer, simplemente actúas desde tu centro. Esa calma desconcierta a quien antes te controlaba con su silencio o su indiferencia, porque lo que antes te desarmaba, ahora te fortalece. El desapego no es indiferencia, es dominio interior. Es poder mirar a alguien que te importó y sentir paz, no necesidad. Es la capacidad de amar sin perderte, de estar sin rogar, de alejarte sin odio. Quien confunde desapego con frialdad no entiende que el verdadero amor no nace del miedo a perder, sino de la libertad de ser. Cuando alcanzas ese punto, dejas de vibrar desde la carencia y comienzas a vibrar desde la abundancia emocional. Ya no das para que te amen, das porque te sobra. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando una mujer nota que ya no busca su aprobación,
algo dentro de ella se mueve, porque el poder emocional que antes ejercía sobre ti se disuelve. Tu silencio le comunica más que cualquier palabra. De repente, sus estrategias dejan de funcionar, sus pruebas, sus provocaciones, sus ausencias. Ya no hay reacción, solo serenidad. Y eso es lo que más impacta, porque la calma tiene una fuerza que el drama nunca podrá igualar. Quien domina su energía no necesita demostrar nada. Quien se mantiene estable mientras todo se desordena, ya ganó. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Marco Aurelio decía que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. El hombre que puede conservar la calma en medio del caos, que puede observar sin reaccionar, que puede actuar con propósito sin depender del resultado, ese hombre es libre, porque su mente ya no es un campo de batalla, es un templo. Y quien vive en ese estado de equilibrio, proyecta algo que no se puede fingir: estabilidad, respeto, seguridad. No necesitas justificarte, ni perseguir, ni intentar explicar tu valor. Cada vez que lo haces, le das al otro el poder de decidir cuánto vales. El desapego es elegir el silencio donde antes había ansiedad. Es sonreír donde antes había angustia. Es dejar que el tiempo hable por ti, no desde el orgullo, sino desde la claridad de saber que tu paz vale más que cualquier respuesta. Cuando actúas con serenidad, sin resentimiento ni venganza, tu presencia se vuelve magnética, porque la gente percibe cuando alguien ya no está luchando contra sus emociones, sino gobernándolas. Tu poder no está en demostrar que puedes vivir sin ella, está en realmente hacerlo. En enfocar tu energía en tu crecimiento, en tu cuerpo, en tu mente, en tu propósito, en convertir el silencio en disciplina, en usar el dolor como impulso y no como excusa. Mientras otros se estancan repitiendo historias del pasado, tú te reconstruyes desde adentro. Y ese proceso no se anuncia, se nota. La energía de alguien en paz es imposible de ocultar. Desde el estoicismo, el desapego es una forma de libertad. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando entiendes eso, dejas de cargar con el peso de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Ya no te importa si alguien te comprende o te juzga, porque tu bienestar dejó de depender de la opinión ajena. Vives desde tu centro, y ese equilibrio se convierte en tu escudo más poderoso. Tu serenidad desconcierta porque es rara. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, tú eliges el silencio. En un entorno donde todos reaccionan, tú eliges observar. Y esa elección no solo te da poder, te da respeto. Porque quien no necesita tener la última palabra, demuestra que ya ganó la batalla interna. Tu desapego se convierte en una declaración silenciosa. No controlo lo que los demás hacen, pero sí quién soy frente a lo que hacen. El desapego emocional es la prueba definitiva de madurez. No es renunciar al amor, es renunciar al amor, es renunciar al sufrimiento innecesario. No es dejar de sentir, es dejar de perderte en lo que sientes. Es mirar al pasado sin rencor, al presente sin miedo y al futuro sin ansiedad. Y cuando logras eso, proyectas algo que nadie puede ignorar: fuerza interior. No necesitas decir que cambiaste, porque el cambio se siente. Y es ahí donde el respeto llega solo, porque ya no lo exiges, lo encarnas. Según el estoicismo, el verdadero poder no está en dominar el mundo exterior, sino en gobernar tu propio corazón. Y cuando lo haces, te conviertes en alguien imposible de manipular, imposible de reemplazar, imposible de perturbar, porque quien se posee a sí mismo, ya lo posee todo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy mi ausencia tiene poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.